al Loop Neuquén Nieve, la interminable superficie esquiable de la Argentina. Para vos, para todos. Para esquiar, disfrutar, relajar y volver a empezar. Neuquén Invierno. Disfrute infinito. Este 18 y 25 de agosto te invitamos a vivir la Fiesta Nacional del Montañés, una experiencia para homenajear a los hombres y mujeres de montaña. Además, participa del sorteo por una Toyota Hilux 4x4 0 kilómetro. Para adquirir tu número, contactate por WhatsApp al 2972-531-250. Más info en ijan-medioneuquén.com. Invitan Gobierno de la Provincia del Neuquén, IJAN, Banco de la Provincia del Neuquén, Municipalidad de San Martín, Toyota Nippon Car. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otra edición de Otro Dato, aquí en la pantalla de 24/7, canal de noticias. Como todos los jueves, ustedes ya saben, repasamos lo que ocurre en la semana, sobre todo en política y en economía. Bueno, una semana que tiene dos temas fundamentales. Uno tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Vuelve el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, modificado con mínimos no imponibles más elevados, pero lo cierto es que tras la aprobación en el Congreso de la Nación del paquete fiscal que vino junto a la ley bases y que también vino junto a algunas modificaciones en el impuesto a los bienes personales, lo cierto es que volvemos a pagar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Esto, por supuesto, va a traer sus repercusiones y ya hay repercusiones en el mundo de la política. Un impuesto que Sergio Massa había dado de baja en su calidad de ministro de Economía, apoyado y aprobado, por supuesto, por el Congreso de la Nación, aplaudido por muchos gobernadores y candidatos en ese momento a gobernadores, y también votada la caída o la eliminación de este impuesto por la propia Libertad Avanza, por el propio Javier Milei, por la propia Victoria Villarroel. Bueno, lo cierto es que el presidente de la Nación impulsó la restitución de este impuesto, fue aprobada por el Congreso, pedida y fogoneada permanentemente por la Libertad Avanza, y hoy es una mala noticia, por supuesto, para todos, sobre todo para los sectores medios. Repercusiones, bueno, en primer lugar, los estatales neuquinos que estaban exceptuados del impuesto a las ganancias porque la legislatura en el 2023 había logrado un proyecto, una suerte de bypass jurídico, había transformado buena parte de los ingresos de los estatales en una categoría de ingresos que no podía ser alcanzada por un impuesto federal, y de esa manera se había logrado esquivar la posibilidad de que el fisco a nivel federal retenga ganancias a los estatales neuquinos. ¿Qué pasa? La nueva ley aprobada, el nuevo paquete fiscal aprobado por el Congreso, aclara textualmente y explícitamente que ese tipo de maniobras que se hicieron en la provincia de Neuquén no son viables, no son legales y no pueden ser sancionadas. Es decir, lo que le dijo el Congreso en el paquete fiscal a las provincias, es decir, no intenten con distintos artilugios legales tratar de hacer zafar a, por ejemplo, estatales del impuesto a las ganancias. Eso está escrito, por supuesto, con términos mucho más técnicos y especificando cada uno de los casos en el paquete fiscal, en la ley de paquete fiscal. Esto quiere decir que todos los estatales que habían salido del pago del impuesto a las ganancias en la provincia de Neuquén vuelven a pagar ese impuesto. Me refiero, por supuesto, a los estatales que están alcanzados por sus ingresos dentro de los mínimos o de los montos imponibles. Esto, por supuesto, trajo repercusiones. Ya Quintriqueo, el secretario general de ATE, presentó una medida cautelar para que no se empiece a implementar el nuevo impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Osvaldo Giancafilo, diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino, presentó un proyecto en el Congreso para eliminar justamente este impuesto a las ganancias. El gobernador Rolando Figueroa salió a decir que está en contra del impuesto a las ganancias y que siempre estuvo en contra cuando era diputado nacional.
firmó el proyecto de eliminación de ese tributo, y también por su parte Marcelo Rucci, el secretario general del Sindicato de Gas y Petróleo de Neuquén, Río Negro y La Pampa, por supuesto está dando su batalla para que este impuesto no alcance a los trabajadores del área del petróleo y el gas. Bueno, por supuesto, esto va a traer distintas repercusiones. Muchos de estos temas van a terminar judicializados, es decir, será la justicia finalmente la que determine si es válido o no es válido el impuesto a las ganancias que restituyó el paquete fiscal. Uno de los planteos que hace ATE, por ejemplo, tiene que ver con los procedimientos legislativos que se llevaron adelante. El Senado eliminó completamente, cuando le tocó aprobar el paquete fiscal, eliminó completamente el artículo que nos devolvía el tributo y el pago del impuesto a las ganancias. Luego el diputado lo restituyó, lo escribió nuevamente en el proyecto final que fue aprobado por justamente la Cámara Baja de la Nación. Esto lo entienden desde ATE como una maniobra legislativa indebida que está fuera de la ley, que dice ATE no puede, diputados, reescribir un artículo que el Senado vetó completamente, no tuvo modificaciones ese artículo, el Senado lo borró completamente. Entonces dicen en ATE, no puede ahora la Cámara de Diputados, como lo hizo, volver a escribir ese artículo y sancionarlo en forma de ley. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que plantea el gremio es que hay un avasallamiento de las autonomías provinciales, y tal vez este es el tema más interesante para analizar, porque ese paquete fiscal, como les contaba recién, le prohíbe a las provincias legislar, como lo había hecho Neuquén en el 2023, para exceptuar a través de distintas categorías y a través de distintas categorías de remuneración, le prohíbe a las provincias legislar sobre los propios saberes que le paga a sus empleados provinciales. Suena a priori un avasallamiento del poder federal, del gobierno central o del Estado nacional sobre los estados provinciales. Esa batalla la va a dar justamente el gremio en la justicia. Bueno, Rolando Figueroa aporta o apoya, por supuesto, lo que tiene que ver con la lucha en contra de este impuesto a las ganancias. Dijo que va a empujar justamente en este sentido, entre otras cosas, tratando de que quienes trabajan en el petróleo no paguen impuesto a las ganancias. Aclaró el gobernador Rolando Figueroa que él trabaja para que no paguen impuesto a las ganancias aquellos que están trabajando en boca de pozos, aquellos trabajadores de base del petróleo, más allá de la suerte que puedan correr los niveles gerenciales o los niveles de administración de las empresas petroleras que tienen otro nivel de ingreso. El gobernador aclaró que se va a concentrar en la defensa de los trabajadores, por supuesto, que estén allí en boca de pozo o que cumplan funciones en el campo. Bueno, esto por un lado, que tiene alguna repercusión, porque también es una contradicción del gobierno de Javier Milei. Javier Milei acaba de firmar junto a 18 gobernadores un pacto de mayo, que finalmente se hizo en julio por las circunstancias, pero un pacto en el cual el primer punto es la inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Qué hizo el gobierno nacional en esta instancia? Bueno, a través del impuesto a las ganancias le quita parte del salario a miles, en realidad millones de trabajadores en todo el país, bajo un concepto que tenía Milei, que era que el Estado a través de los impuestos lo que hacía era coaccionar y era en definitiva violar la propiedad privada, porque le sustraía entre otras cosas, la propiedad privada, el salario, los ingresos, los bienes a los ciudadanos. Bueno, este concepto que era tan fuerte en el Javier Milei de campaña, este concepto que Milei se repetía hasta el hartazgo, que era el Estado intentando siempre avasallar los derechos de propiedad de los ciudadanos, está muy claro en el impuesto a las ganancias, que el propio Milei termina aprobando, fomentando y alentando para que vuelva a cobrarse en la Argentina. Es decir, hay varios componentes. Los gremios que van a ir, por supuesto, por la vía judicial, las autonomías provinciales con respecto al Estado nacional, la inviolabilidad de la propiedad privada, que también se puede poner en discusión, si no en términos legales, por lo menos en términos políticos, y la contradicción de Javier Milei, una contradicción evidente,
que el presidente no sé si se va a tomar el tiempo de explicar o no, o en qué medida se va a hacer cargo el gobierno nacional de este tipo de contradicciones, pero que son evidentes a los ojos de cualquiera. Y el otro tema es el tema de los recursos públicos, el cuidado de los recursos públicos. No tengo mucho tiempo, enumero algunas medidas que ya fueron apareciendo. Una es la ley de presentismo docente, esto es el premio que el Estado provincial le empieza a dar a los docentes por no faltar más de 3 veces en un trimestre. Por otro lado, toda una política de cuidado del recurso que el gobernador Rolando Figueroa llama la economía circular. No es un concepto del gobernador, es un concepto aplicado en el sector privado, en las empresas que cuidan el medio ambiente e incluso en la Unión Europea como política pública. Se trata de que el recurso que sale de la inversión pública, por ejemplo, en obras en distintos municipios, retorne a las arcas, en este caso del Estado provincial, para poder ser reinvertido. De allí el concepto de economía circular, es decir, permanentemente estar retroalimentando en un círculo virtuoso la plata que se invierte, el recupero y la reinversión de esos recursos en la medida que sea posible. Ese esquema lo piensa Figueroa como la relación o en el marco de la relación con los intendentes. ¿Qué le dice el gobernador a los intendentes? Sean prolijos, tengan las cuentas ordenadas, yo les voy a prestar plata de las arcas provinciales, pero tienen que ir a un esquema de recupero porque ahora la van a tener que devolver, por lo menos en parte la van a tener que devolver para que el Estado provincial la vuelva a invertir en otro tipo de políticas públicas. Ese es el círculo virtuoso que está llevando Rolando Figueroa adelante, que le propuso a los intendentes y que ya tiene ejemplos muy claros en el pavimento, por ejemplo, de Junín de los Andes, que tiene ejemplos muy claros en el convenio que firmó el gobernador esta última semana con Carlos Kopman, el intendente de la localidad de Zapala. ¿Por qué mencionaba lo de los docentes? Bueno, porque todo esto que les estoy contando se podría englobar en un concepto que Figueroa repite en público y en privado, que es el cuidado del recurso público. Es decir, esto implica, por ejemplo, disminuir el ausentismo docente, que se llevó en el último año 100 millones de dólares. Esto implica también aumentar todo lo que se pueda la austeridad en la función pública, es decir, decirle a los ministros, a los funcionarios de primera y segunda línea que no se puede malgastar. De allí todo lo que se hizo al comienzo de la gestión, esto es, no más teléfonos institucionales para todo el mundo, no más camionetas alquiladas, no más malgasto del recurso público. Además, uno podría sumar bajo este título también lo que pasó con la justicia. La justicia hizo 18 allanamientos para investigar a quienes recibían fondos públicos vía convenio. Me estoy refiriendo particularmente a la cooperativa Viento Sur, que recibió más de 1.000 millones de pesos para capacitaciones y distintas actividades de contención social, y lo cierto es que nunca fueron rendidos esos más de 1.000 millones de pesos. Motivo por el cual el gobierno provincial presentó la denuncia en la justicia a través de la Fiscalía de Estado, y el fiscal Viñaroli terminó desde la justicia llevando adelante 18 allanamientos, 10 personas demoradas, y se está investigando a dónde fue esa plata. Todo esto se completa hoy, esta tarde, que se encontró un psicólogo de Andacollo que expidió 800 certificados para lo que se llaman los certificados psicológicos, es decir, certificados que le permiten a las personas en el Estado presentar una documentación para no ir a trabajar, es decir, para justificar ausencias. Casi todos esos certificados, de esos 800, la mayoría, fueron en el sector de la educación pública. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Básicamente les contaba recién, hay un entusiasmo muy importante del gobernador Figueroa y de toda la gesta neuquinizante que está llevando adelante el gobierno de la provincia de ir a todos los rincones de la ejecución de fondos públicos en la provincia que están siendo malgastados. Allí, por supuesto, entra todo. Entran los sindicatos, entran los empleados públicos,
entran también los empresarios prebendarios, a quienes Figueroa les ha dicho: señores, o bajan el precio de la obra pública o van a tener que competir con otros. No se los dijo explícitamente, pero evidentemente hizo referencia a que los sobreprecios existen y a que las constructoras en la provincia, que suelen ganar las licitaciones para las distintas obras, pueden ser mucho más bajos. Esto quiere decir, están cobrándole más caro al Estado de lo que le podrían cobrar a un privado, cosas que no corresponden, sin hacer mención de ninguna cuestión ilegal. Lo cierto es que Figueroa les dijo a los empresarios: señores, me bajan los precios. Es decir, entran todos en esta intención del gobierno neuquinizante de empezar a cuidar los recursos públicos. Hay una decisión muy firme de Figueroa de avanzar en este sentido, y es parte de lo que el gobernador llama ordenar el Estado para ser una provincia justa. Por allí, algunos de los temas de esta semana, algunos de los puntos que uno puede rescatarle a la política de lo que ocurrió en la región en los últimos días. Volvemos ahora sí para meternos en la primera entrevista del día. Estamos hablando de Sergio Schiacitano, presidente de Neuquén Tour. Recién hablábamos de cuidado del recurso público, también hay que generar recurso, en eso el turismo por supuesto juega un rol importantísimo para la provincia como la segunda actividad que más recursos genera, y vamos a repasar con Sergio, presidente de Neuquén Tour, cómo va esta temporada invernal. Sergio Schiacitano, gracias por atendernos. Santiago Montórfano aquí los saluda. Hola Santiago, buenas tardes a la audiencia, ¿cómo están? Bien, todo muy bien. Bueno, uno por sentido común diría que las nieves tempranas son una buena noticia y que nos está yendo bien con la temporada invernal, ¿es así? A ver, sí, podemos decir que la nieve temprana fue una muy buena noticia. Creo que apuntaló el inicio de la temporada de manera exponencial, sobre todo en el ánimo del turista o del potencial turista que en su momento veía cómo la nieve llegaba a Neuquén. Sí. Pensemos que tuvimos nieve prácticamente desde fines de abril y prácticamente durante todo el otoño, y eso, bueno, fue una muy buena noticia, sobre todo para los centros invernales de la provincia, que han podido trabajar cada uno de sus áreas, sus pistas, de manera prolija, ordenada, con tiempo, con anticipación, ¿no? Eso fue fundamental. Después, digamos, hoy haciendo un balance de cómo está la temporada, digamos, creemos que en términos generales podemos decir que va transcurriendo de forma positiva, digamos. Una temporada que empezó con números bastante dispares, con números flojos en algunos destinos, sí. Y que de a poquito se fue acomodando, sobre todo ahora que bueno, que ya estamos atravesando la mitad del periodo de vacaciones de Neuquén, de la provincia de Neuquén y de los principales destinos, digamos, desde Buenos Aires, Córdoba. Entonces, bueno, creemos que la temporada viene transcurriendo de forma positiva, digamos, siempre haciendo un comparativo con números de la prepandemia, ¿no? Yo en esto quiero ser claro, porque, digamos, si nos comparamos con los años anteriores, digamos, con el 2023 y 2022 sobre todo, sí, vamos a encontrar una diferencia importante. No nos olvidemos que ahí estaba vigente el previaje, que apuntalaba muchísimo a las vacaciones de invierno, y bueno, y hoy haciendo un repaso, digamos, podemos ver que los números son prácticamente similares a lo que teníamos antes de la pandemia. Así que bueno, creo que en ese sentido la temporada está transcurriendo de forma positiva, con números que, bueno, obviamente a nosotros nos gustaría que fuesen mucho mayores y que los prestadores y el sector privado, sí, sobre todo, pueda trabajar mucho más en cada uno de los destinos, ¿no? ¿Cómo estamos con los extranjeros? Yo estoy medio mareado con eso, ya no sé si somos baratos o caros para los que vienen de afuera, porque sí, algunos dicen que somos carísimos incluso en dólares, otros dicen no, estamos somos un destino conveniente. A ver, yo creo que somos un destino competitivo, ¿no? Yo sigo pensando que hoy obviamente hay una disparidad cambiaria importante, y creo que para el extranjero, sobre todo para el turista brasilero, ¿no? Sí. También hay distintos perfiles, digamos, el turista brasilero es un turista que sobre todo en invierno viene, gasta, le gusta darse sus gustos, y creo que eso se sigue vigente, y sobre todo, digamos, hoy a un dólar prácticamente a 1.500 pesos, sí, creo que eso se siente, digamos. Ahora, bueno, hay otros perfiles de turistas extranjeros que son un poco más cuidadosos con su economía, digamos,
sobre todo el turista chileno, que busca más precio. Tuvimos mucho turismo uruguayo estos días de julio, y bueno, y sobre todo mucho turista de Paraguay también, ¿sí? De grupos de colombianos también hemos visto bastante. Bueno, creemos que más allá de todo Argentina sigue siendo un país competitivo, y sobre todo la provincia de Neuquén. Yo, digamos, esto quiero hacer hincapié de la responsabilidad que tuvo el sector privado, de tratar de sostener los valores, de tratar de hacer distintas promociones, y también, bueno, acompañado por el sector público, que hemos establecido distintas acciones de promoción que han ayudado. Las 12 cuotas creo que fueron fundamentales. Hemos visto que muchos clientes del Banco Provincia han pagado sus servicios en 12 cuotas, y bueno, y creo que cada una de esas acciones suman para que la temporada vaya desarrollándose de manera positiva. Y la rentabilidad es buena, digo, porque uno puede alcanzar a grandes niveles de ocupación, pero entregando muchas de las pretensiones de ganancias, ¿no? ¿Sigue la rentabilidad manteniendo los esquemas anteriores? No, yo creo que no. Yo creo que esa rentabilidad cada vez se ve más diezmada, cada vez va bajando más. Eso quiero ser justo también y claro, ¿no? Porque, digamos, hoy por hoy sostener un alojamiento, un establecimiento gastronómico, digamos, tiene costos operativos y costos fijos realmente muy importantes, y yo creo que en eso muchas veces el sector privado resigna su ganancia o parte de su rentabilidad para tratar de ser competitivo con la tarifa final que le ofrece al pasajero, ¿no? Pero bueno, digamos, creo que también esto es cíclico. Yo digamos, coincido de que hay que seguir trabajando mucho. Se vienen temporadas quizás no tan auspiciosas como tuvimos hasta el año pasado, que bueno, a ver, yo quiero ser muy claro, muchas veces hasta el año pasado quizás los destinos se sentaban y se cruzaban de brazos y sabían que el turista llegaba. Hoy no es así, hoy hay que trabajar mucho, hay que ir a buscar al turista, hay que ser competitivos porque la competencia es realmente muy importante. Hay que establecer distintas promociones y condiciones de venta, sobre todo de forma anticipada, ¿sí? Quizás cambiando varias estrategias que hasta el año pasado no se utilizaban y que ahora hay que volver a utilizar como pasaba antes. Digamos, quizás otorgar cupos a operadores extranjeros para que puedan, bueno, revender o vender a sus clientes de forma anticipada, sabiendo que estamos en un país obviamente con muchísimos vaivenes económicos y que eso, bueno, es un riesgo, ¿no? Siempre. Pero bueno, creo que hay que cambiar las estrategias y volver un poco a las bases de trabajar con mucha anticipación cada una de las temporadas, porque claramente las situaciones cambiaron. Sergio, el otro día hablaba en la radio, esta semana, hace un par de días atrás, con el gerente del Cerro Chapelco, el Cerro Catedral, perdón, y él me decía, le pregunté por la política de cielos abiertos que está anunciando la Nación, y él me dice, si van a traer a Flybondi otra vez, mejor que no abran nada. ¿Vos qué pensás de la política de cielos abiertos, de la posibilidad de que más líneas vuelen en nuestro país, y bueno, en qué conviene esto para la región, ¿no? Sí, a ver, yo creo que siempre que haya una competencia leal entre todos los sectores, me parece que en definitiva termina siendo positivo, ¿no? Ahora, digamos, sí coincido de que los servicios que se tienen que prestar tienen que ser servicios de un buen nivel, con una eficacia, sobre todo en lo que tiene que ver con el transporte aéreo, digamos, con buenos servicios, y que las empresas que lleguen, digamos, lo hagan de forma a ver, que sea beneficioso para el cliente, ¿no? La realidad es que en definitiva lo que se tiene que buscar siempre es, más allá de la competencia entre las empresas, es que en definitiva el último beneficiado o el primer beneficiado, mejor dicho, sea el pasajero, el cliente, el que va a invertir una suma importante para tomarse un vuelo a cualquier parte del país. Entonces, digamos, si esta política llega para beneficio de los pasajeros y de todos nosotros que viajamos, que tenemos que, por distintas cuestiones, no solamente por turismo, sino por cualquier cuestión, tenemos que movilizarnos dentro del país, bueno, bienvenido sea. Ahora, si va a ser una cuestión sola y exclusivamente para una competencia entre empresas aeronáuticas, bueno, creo que no es la idea, ¿no? Ojalá que esta política beneficie a los pasajeros, que se ajusten las tarifas, sobre todo, que haya tarifas más competitivas y que todos nosotros podamos movernos de una forma quizás más económica
que lo que hoy sale moverse dentro del país, que realmente los vuelos de cabotaje son realmente elevados, ¿no? Claro, sí, sí, es caro, realmente es caro. Bueno, a veces ayudan las cuotas y demás para organizarse, pero no todo el mundo se puede organizar con tanto tiempo. Sergio, la pregunta que me queda es sobre las rutas neuquinas. También hablé con gente de Chile en la radio y, bueno, ellos un poco nos cargan respetuosamente del cambio de calidad en rutas que hay cuando uno atraviesa la frontera. Falta todavía, ¿no? Sí, falta, sin duda que falta. Nosotros estamos convencidos y sabemos perfectamente que es la principal falencia que tiene hoy la provincia, que es la infraestructura. Sí. Nos hemos encontrado con muchísimas deficiencias, con muchísimos años de poca inversión, sobre todo en lo que son las rutas más importantes, troncales, que nos llevan a las distintas regiones de la provincia, y en eso venimos trabajando desde el día 1. La verdad es que el gobernador siempre lo dice, se han priorizado distintas obras de conectividad terrestre para que cada uno de los destinos, bueno, pueda estar conectado, obviamente por asfalto y de la mejor manera posible. Se ha aprobado a través de la legislatura un plan de obras muy importante que se están empezando a desarrollar, así que bueno, creo que todo eso va a ir con el tiempo, bueno, mejorando, ¿no? Claramente no es una solución que se va a llevar ni de un día para el otro, ni es un tema que está pasando hace 6 meses, digamos. Claramente es una falencia estructural que tiene la provincia hace muchísimos años, no solamente en lo que tiene que ver con la conectividad terrestre, sino también volviendo a la conectividad aérea con el estado muchas veces de los aeropuertos. Me remito al aeropuerto de San Martín de los Andes, que también tiene falencias importantes en su infraestructura, en sus cuestiones edilicias. Entonces, creo que hace falta mucha inversión pública, mucha inversión por parte del Estado y también por parte de distintas fuentes de financiamiento. Creo que hoy Neuquén debe ser una de las pocas provincias que sigue adelante con la obra pública, a pesar de que hay, digamos, un parate a nivel nacional. Sí. Y Neuquén sigue adelante con la obra pública, con muchísimo esfuerzo del Estado provincial y con distintas líneas de financiamiento que se fueron buscando a través de entes internacionales, de inversiones privadas también, y acuerdos privados que se están haciendo. Así que, bueno, hay que seguir trabajando mucho, tenemos que poner a la provincia de pie. Creo que Neuquén tiene una oportunidad histórica para estar y posicionar a Neuquén donde tiene que estar, ¿no? Sergio Ciachitano, muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre, muy gentil, No, por favor, a ustedes a disposición. Un saludo grande. Gracias, un abrazo. Sergio Ciachitano es presidente de Neuquén Tour y nos ayudó a entender lo que está pasando con la temporada, con lo bueno y con lo malo, con los potenciales que tenemos y lo que nos falta también desarrollar y las amenazas que tenemos también, por supuesto. Bueno, en principio una buena temporada de invierno para la provincia, ayudaron las nieves tempranas, el tipo de cambio también ayuda, pero falta también trabajar mucho para terminar de sacarle el jugo en un 100% a lo que es el turismo en la provincia. Es la segunda actividad económica que más le aporta a las arcas provinciales y que mueve obviamente la economía tanto privada como pública. Así que bueno, mucho por hacer allí, gracias a Dios, buena temporada entonces para la provincia de Neuquén y para toda la región. Nos vamos a la tanda y vamos a meternos con Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE a nivel nacional. Le voy a preguntar por el presentismo docente, le voy a preguntar por los allanamientos y la cuestión, la relación entre corrupción y organizaciones sociales, si es que existe. Le vamos a preguntar sobre el cuidado del recurso público, sobre el ausentismo, sobre los certificados truchos que dan algunos médicos. De todo eso vamos a hablar con Rodolfo Aguiar, que siempre está predispuesto a decirnos lo que piensa. Ya venimos.